Cuando era chico pensaba que se decía ciencia fricción, como que había algo que se rozaba, no sé. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de avances tecnológicos que predijo la ciencia ficción. Cosas que tenemos hoy en día que en algún momento aparecieron en alguna película o serie o libro de ciencia ficción y que luego se volvieron realidad. Este es el tema elegido por los miembros manijas del canal para el mes de febrero, a quienes les agradezco un montón. Si no sabés lo que son los miembros de un canal, son personas que le gustan tanto los videos de un canal que deciden hacer un pequeño aporte económico todos los meses para que podamos hacer videos más complejos, más difíciles, algunos salir a la calle, ir con un camarógrafo y demás, y a cambio de eso tienen algunos beneficios, entre ellos el de poder elegir 2 videos por mes, así que muchísimas gracias. Y como siempre tenés los super gracias en un video que te recopó, los super chats y los super stickers en el chat del estreno. Y si no, está el botoncito de suscribirse, que es la forma más directa, nos ayuda un montonazo. Para vos es un clic, te avisa cuando hay videos nuevos y es completamente gratis, no te cuesta nada. Bueno, tengo un montón de cosas para contarles, así que arranquemos. Vamos a empezar con las tablets, súper difundidas hoy en día, todos sabemos de qué va. Este da hasta un poco de escalofríos por lo acertado. Aparecen las tablets o algo similar, digamos, en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. La película es de 1968 y uno de los primeros prototipos de tablet apareció recién 4 años después, en 1972. Posiblemente inspirada en la peli, ¿no? Tal vez. La cuestión es que el guión de la peli está escrito por el mismo Stanley Kubrick y por Arthur C. Clarke, basado en un cuento de él llamado El Centinela, que es de 1948, así que es más viejo todavía. Aunque después de la peli también sacó la versión en libro de 2001 Odisea del Espacio. Así que ahí tenés a las tablets en esa escena espacial que nos resulta absolutamente natural a todos. O sea, son unos chabones mirando unas tablets. Pero pensá que esto es de 1968. Arthur C. Clarke la tenía muy clara. En 1974 le hicieron una entrevista sobre cómo pensaba que iba a ser el futuro y dijo esto: He will have in his own house a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life. Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. Fíjate que habla de teletrabajo en 1974. Recién en 1990 Tim Berners-Lee armó el protocolo sobre el que después se basó Internet. Una locura. 16 años antes de que alguien empezara a pensar. Pero pará, hay otra de Clarke. Esta no es tanto ciencia ficción, es solo ciencia, sin la parte de ficción, pero redaba sumarla igual. El tipo tiró en 1945 la de levantar unos satélites a una altura de 35.786 kilómetros. Y entonces, si estaban sobre el Ecuador, se iban a mover como a la misma velocidad de la Tierra. No es a la misma velocidad de la Tierra, pero para que se entienda, como que iban a acompañar el movimiento de la Tierra. Entonces, entre comillas, iban a estar como quietos, digamos, siempre arriba del mismo punto de la Tierra. Y entonces la idea de Clarke era que podías poner 3 y rebotar con esos satélites todas las ondas de radio del mundo. O sea, básicamente estaba prediciendo los satélites geoestacionarios, los que tenemos ahora, que tenemos una bocha además. No es el primero que tiró la idea, pero sí es el primero como que la popularizó, y 20 años después pasó. De hecho, a esa franja donde están los satélites se la llama órbita de Clarke o cinturón de Clarke. Vamos ahora con un clásico que es el submarino. El submarino medio que ya lo había predicho Da Vinci, que predijo 6.000 millones de cosas y le pegó a todas. Y vos seguís leyendo el horóscopo a ver cómo le va a ir a Piscis en el amor. Ya te digo yo que mal. Bueno, pero no vamos a hablar de Da Vinci porque no es ciencia ficción y esto es ciencia ficción, aunque capaz en un momento merece un video de todas las cosas que tiró y acertó. El otro que predijo un submarino es Julio Verne, que le pegó a un par de cosas más, claro. Cuando escribió en 1870, o sea, siglo XIX, siglazo, 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 siglazo. 20.000 leguas de viaje submarino, en donde había un submarino eléctrico, sí, eléctrico, llamado Nautilus. Acá hay una aclaración que hacer porque, siendo técnicos, los submarinos ya se habían inventado en el siglo XVII e incluso había habido otros prototipos en el siglo XIX, pero todos iban o a poca profundidad o poco tiempo o una combinación de ambas, y el Nautilus, el que pensó Verne, es más parecido a un submarino moderno que se puede quedar mucho tiempo a mucha profundidad sin ningún problema. Y además dice que usa unas baterías de sodio-mercurio, baterías que no se usaron hasta cerca de
10 años después del libro. Y además el primer submarino con un motor eléctrico como el Nautilus fue 18 años después, diseñado por el científico español Isaac Peral. De todas maneras, cuando le preguntaban al propio Verne cómo es que inventaba todas esas cosas, el tipo decía que no inventaba nada, sino que agarraba inventos que ya existían o descubrimientos científicos que ya existían, y lo que pensaba él era hasta dónde podía llegar eso. Pero pará, porque el anterior es de 1870, pero en 1865 Verne había escrito De la Tierra a la Luna. Es un libro en el que lanzan un cohete, en realidad no es un cohete, sino que es como una especie de proyectil que lo hacen con un cañón gigantesco, que era la forma que se les ocurría en ese momento de revolear cosas por el aire. Bueno, con eso lo lanzan a la Luna. 1865. Te lo spoileo un toque. No le pega a la Luna, pero queda en órbita alrededor de la Luna y como que medio que no se sabe qué pasa con los tripulantes, y se resuelve en la secuela. Viene un libro después de ese que se llama Alrededor de la Luna, que es en donde los astronautas vuelven a la Tierra y los rescatan. A todo esto que se le ocurrió a Verne lo podríamos comparar con las misiones Apolo. Ejemplo, la Apolo 8 que dio vueltas alrededor de la Luna, o la Apolo 11 que bajó a la Luna, donde bajaron a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, entre esos dos libros le pegó a la cantidad de hombres que viajaban, 3, que los tipos iban como en una cápsula que se separaba del resto, que es el módulo lunar, que cuando vuelve esa cápsula cae en el océano y flota, y de ahí es que los rescatan. Pero pará, porque además Verne hizo un cálculo de dónde tenía que despegar el cohete para que el trayecto fuera lo más corto posible, y entonces eligió la ciudad de Tampa en Estados Unidos, que queda a solo 200 kilómetros de donde salieron los cohetes, en Cabo Cañaveral. De hecho, en Tampa hay una calle Julio Verne, hay un parque Julio Verne, hay una placa en conmemoración a que Julio Verne los haya elegido como ciudad de lanzamiento para De la Tierra a la Luna. Pero pará, además le pegó bastante bien a la velocidad del cohete. Y si te parece poco todo esto, ¿cómo se llamaba el cañón de Verne que disparaba a los hombres a la Luna? Columbiad. ¿Y cómo se llamaba el módulo de mando de la misión Apolo 11? Columbia. Caete de culo. Caete de culo. Escuchate esta, las tarjetas de crédito las predijo el escritor Edward Bellamy en una novela que se llama Mirando Atrás, que la escribió en 1888. ¿Ves por qué es un siglazo? Y una muy rica sidra además también. ¿De qué va esta historia? La historia es un tipo que en 1887 es hipnotizado en Boston, Massachusetts. Boston, Massachusetts. Como que no se puede decir solo Boston, ¿viste? Es como que Boston es Boston, Massachusetts. Bueno, cuestión que este tipo lo hipnotizan en 1887 y despierta 113 años después, en el año 2000. ¿Cómo se conserva el cuerpo? ¿Cómo es que no se pudrió en el medio? No lo sé. Bueno, no importa. Está hipnotizado y despierta. Es ciencia ficción esto. Bueno. Despierta en el 2000. Estados Unidos está convertido en una utopía socialista. Ahí no le pegó tanto. Y entonces esta historia cuenta que a todas las personas les pagan la misma plata y que las gastan con unas tarjetas de crédito. Que en realidad con esa tarjeta gastas de la plata que ya tenés en algún lugar. O sea que funcionaría más como una tarjeta de débito. Pero estamos hilando re fino para un chabón que escribió esto hace 135 años. Obviamente la tarjeta de crédito no existía en ese momento, se inventó en 1950. Otro grosso de las novelas fue Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells, H.G. Wells, para muchos el padre de la ciencia ficción, el que escribió La Guerra de los Mundos. Esa preferiría que no sea predicción de nada. Bueno, el tipo escribió en 1899 un cuento que se llama The Sleeper Awakes, o sea, el dormidor despierta. Dormidor no sé, ¿qué sos? Dormidor, durmiente. Pero durmiente suena de la persona en situación de dormir despierta. Bueno, la historia es muy parecida al cuento anterior porque habla de un hombre que en 1897 tiene insomnio, entonces se toma unas drogas para curar el insomnio y con esas drogas en realidad lo que hace es quedar en coma y se queda en coma en el año 1897 y se despierta en el año 2100 y ahí ve las cosas del año 2100. Y entonces la historia cuenta sobre una persona, asumo que no el durmiente, el dormidor, la persona en situación de dormir, sino alguien que le está viendo, no lo leí, les pido disculpas, que va caminando hacia una pared y esa pared de golpe se abre, esa persona pasa y la pared se vuelve a cerrar, como que se divide en dos y se abre así. O sea, básicamente estaba en 1899 inventando las puertas automáticas, que la primera que se instaló fue en 1960. Pero pará, Wells escribió también en 1937 un ensayo sobre algo que él llamó Enciclopedia Mundial Permanente. Y ahí contaba que en un futuro iba a estar todo el conocimiento humano en un mismo lugar, que muchas personas lo iban a mantener actualizado y que se iba a poder reproducir
reproducir en cualquier parte del planeta. O sea, en 1937 estaba contándote cómo iba a ser la web, cómo iba a ser internet, o por lo menos Wikipedia. Vamos ahora con la inteligencia artificial, que está ahora muy de moda con ChatGPT y un montón de otras inteligencias artificiales más. Es medio complicado encontrarle un padre de la ciencia ficción a esto, porque hay muchos autores y muchas personas a las que se les ocurrió que en algún momento hubiera máquinas que pensaran por sí mismas. Ahí está la S de mismas, que me la olvidé. Por un lado lo tenemos a Asimov con Yo Robot, en donde aparecen las famosas 3 leyes de la robótica. Pero también tenemos a Neuromante de William Gibson, en donde aparece literalmente una inteligencia artificial. Pero también tenemos a Blade Runner de Philip Dick. La película es de 1982, pero el libro es de 1968. Tremendo que haya escrito eso en 1968. Y seguro hay otros más. Entre estos, Yo Robot es de 1950, así que es el más viejo. Así que es el que medio lo podemos tomar como padre. También teniendo en cuenta que en ese mismo año, en 1950, fue cuando Turing tiró la de ¿puede una máquina pensar? Gracias Turing, justo estábamos que no teníamos cosas de las que ocuparnos y vos venís y tirás esa, así como si nada. ¿Venís? ¿Pueden las máquinas pensar? Piénsenlo, yo me voy. Así que bueno, así estamos con la inteligencia artificial. Por un lado, Stephen Hawking dijo que va a ser el fin de la raza humana. Y la verdad que entre Stephen y yo, y medio que entre Stephen y casi cualquiera, creo que la tiene más clara Stephen. Pero bueno, mientras tanto aprovechemos que a ChatGPT todavía le cuesta escribir una oración que termine en manzana. Sí, esto le pasa de verdad. Ya entrando en la recta final del video lo tenemos a Ray Bradbury. Predijo muchas cosas Ray Bradbury, pero en Fahrenheit 451, además de hablar de teles ultra delgadas, hola, y de hablar de un muro en el que la gente interactúa con otras personas, hola Facebook, habló de unos audífonos con micrófono con el que las personas hablan entre ellas, que son muy parecidos a los actuales auriculares de teléfonos, los que tienen el nombre del cosito y los otros que no tienen nombre porque son iguales pero no tienen nombre. Y para cerrar, una peli francesa de 1947, un corto en realidad, se llama La Télévision Elle de Demain. Lo escuché 4 veces en el Google Translate para ver cómo se pronunciaba esto. Œil de demain. Œil de demain. La télévision, œil de demain. Œil de demain. La televisión, œil de demain. Significa la televisión, ojo del mañana. Te recuerdo, 1947. Esta película, este corto, nos muestra un futuro en el que la tele se hace más popular y se hace más chiquita. Tan chiquita que cabe en un aparatito que lo podés llevar en la mano y entonces miren lo que pasa. Et je ne parle pas du feuilleton. 1947. Esas imágenes de gente me parte la cabeza. Pero si te parece demasiado parecido, mirá la que tira acá. Et qui a oublié de fermer l'émission Image. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Tiró una videollamada en 1947. Enloquezco. Y así se va este hashtag datazo. Hay un montón más de predicciones que ha hecho la ciencia ficción sobre cosas que tenemos hoy en día. Yo elegí algunas, las que me parecieron más divertidas, más importantes, más que te vuelan el bocho. Espero que les haya gustado. Pasar el video a alguna persona que creas que le puede copar. Si no, como siempre, con un like o un comentario ya me estás ayudando una recontra bocha. Gracias por haberme acompañado este ratito. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima, gente. Chau.